nos situamos en los hechos que estamos relatando, describiendo, nos encontramos en la última semana de vida de Jesús. Cuando nuestro pastor hace 2 domingos atrás compartió la predicación justamente en este capítulo, nos hablaba de la entrada triunfal de Jesús, reconocido como Rey, reconocido como Mesías, no como justamente nos enseña las Escrituras que se debe entender la función de un Mesías, la función de este Rey, sino que ellos lo tomaban como un rey de carácter político más que nada. Alguien que les vendría en primer lugar a sacar de la esclavitud o del dominio del Imperio Romano, y de que sería en ese sentido un reinado que tendría un carácter eminentemente terrenal, político, que vendría a solucionar sus problemas económicos, sociales, y que los haría como pueblo de Israel una nación libre y distinguida, no más oprimida en este caso, en el contexto histórico, por el Imperio Romano. También debemos recordar que este hecho ocurrió, podríamos decir, el domingo anterior. Estamos en la última semana. Marcos escribe, se dice, aproximadamente unos 20 a 30 años posterior a la crucifixión de Jesús. Y está escribiendo a una comunidad eminentemente gentil, mayormente de romanos que están en la ciudad de Roma. Todavía están bajo el Imperio Romano y por lo tanto la idea, el concepto de rey, de emperador, de alguien que va a una batalla y justamente gana sobre sus enemigos, ellos tenían otra visión de lo que era un rey que entraba triunfal a una ciudad. Ellos tenían la idea del triunfo romano, un general romano que obtenía una victoria, montaba en un carruaje extraordinario, asombroso, muy dorado, con incrustaciones de oro, rodeado de sus oficiales, rodeado del ejército que lo había justamente acompañado. Exhibía sus tesoros, exhibía sus prisioneros. Y junto con eso iba una playa de sacerdotes que le ofrecían incienso justamente a los dioses por la victoria obtenida. Pero, ¿cuál es la descripción que hace Marcos acerca de este rey, acerca de este Mesías? Dice que cuando entró Jesús a Jerusalén iba en un asno humilde, algunos vestidos, ramas tendidas justamente a través del camino en el suelo, y la alabanza del pueblo que lo acompañaba, Hosana, ¿cierto?, al rey que viene. Y fue la única ocasión que Jesús permitió este tipo de actos en favor suyo. Esto provocó en los líderes justamente un enojo que lo que buscaron justamente en esa semana, y que nosotros sabemos lo que termina esto, es que lo único que querían era matarlo. Y termina la predicación o el relato de la predicación anterior en que Jesús se retira a muy altas horas de la noche de la ciudad de Jerusalén
pero antes de retirarse dice que contempla el templo. Hace una mirada retrospectiva alrededor del templo. El Marco no nos describe por qué razón justamente hizo esa parada de mirar el templo. Y posiblemente tiene relación con lo que vamos a comentar ahora. Nos habla Marco que al día siguiente, en este caso sería el día lunes, temprano por la mañana, salieron justamente del pueblo de Betania, donde se estaban hospedando, que quedaba muy cerca de Jerusalén, y también no sabemos por qué razón, porque lo más probable es que suponemos que si se había hospedado en Betania, en una casa, en un hogar, había tomado desayuno, había comido. Pero el escritor también nos muestra la parte humana de Jesús. Yo creo que más de alguno de nosotros hemos tomado desayuno temprano y a media mañana, 10 de la mañana, como que nos vuelve a dar hambre, ¿cierto? Y queremos comer algo. Quizás Jesús, producto de la caminata, sintió hambre. Y dice que vio de lejos una higuera. Lo paradójico, lo perplejo de lo que nos relata Marcos acerca de la acción de Jesús es justamente lo que muchas veces nos puede confundir. Nos habla que vio de lejos esta higuera y fue y se acercó a ver si tenía en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino simplemente hojas, pues no era tiempo de higos. Marcos quiere añadir esa nota en su relato. Jesús va y se acerca a esta higuera, tiene hambre, quiere obtener frutos de este árbol, pero se da cuenta que son puras hojas y no encuentra nada. Pero Marcos dice, no era tiempo de higos. Por lo tanto, lo que quiere dar a entender es que es lógico, es natural, parece, que no encontrará fruto. Ahora el tema es la reacción de Jesús respecto de esto. Entonces dice Jesús, dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y nuevamente pone una nota, y lo oyeron sus discípulos. Lo escucharon sus discípulos cuando maldijo a la higuera. Y el relato continúa, no hay explicación de por qué Jesús maldijo. Simplemente en los versículos más adelante, que no son razón de la predicación de ahora, por lo tanto vamos a dejar ese desenlace para el próximo domingo, posiblemente haya alguna conexión, algún tipo de respuesta. Pero nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué Jesús maldijo a un árbol que en esa época no debiera haber obtenido o dado fruto? Recuerden, se aproximaba también la famosa celebración de la Pascua judía, que no tiene nada que ver con la celebración de la Pascua que nosotros hoy día entendemos y que tiene que ver con regalos. Absolutamente nada. La Pascua judía era justamente la celebración, el recuerdo de cómo Dios los había librado por medio de Moisés de la esclavitud egipcia. Esa era la celebración de la Pascua de judía. No era tiempo de higos. Y sin embargo, el Hijo de Dios esperaba hallar frutos en la higuera. Cuando no halló ningún fruto, la maldijo. Ahora,
Esto va justamente a tener conexión con el relato de más adelante acerca del templo, con la limpieza y la purificación que Él quiere hacer. Porque yo creo que también es razonable, conociendo a Jesús, que es imposible creer que esta maldición que el Señor pronunció sobre esta higuera fuera un acto de castigo para este árbol. Como si el árbol de por sí fuese responsable de no tener fruto, de no tener higos. Y como si por esta razón Jesús estuviese enojado con ese árbol, como fuese un enojo arbitrario, como muchas veces a nosotros nos pasa, que nos enojamos sin razón alguna y actuamos alocadamente. No, esa no es la razón. Hay algo mucho más profundo, que posiblemente está un poco velado. Hay una verdadera explicación. Ahora, posiblemente tengamos que ir fuera de la Biblia y buscar algún antecedente, algún contexto para tratar de entender lo que Jesús está haciendo. En la región, justamente a la que Marcos se refiere en aquel lugar, aquí los higos tempranos, porque recuerden que hay higueras que dan 2 frutos en el año. Unos son conocidos como los higos y los otros como las brevas. ¿Ya? Posiblemente ese era el tipo de higuera con la cual se encontró Jesús. Esos brevas o fruta más pequeña nacen de los brotes del año anterior. Comienzan a aparecer a fines de marzo, abril. Fines de marzo, abril. La Pascua judía se celebraba justamente en el mes de abril. ¿Se recuerdan cuando nosotros celebramos la Semana Santa? Generalmente en abril, que tiene justamente relación y conexión con la Pascua judía. Para que me vaya siguiendo. Justamente comienzan a aparecer a fines de marzo, abril y terminan de madurar en mayo o en junio. Los higos más tardíos y más grandes, que salen de los tallos nuevos o primaverales, se recogen justamente de agosto a octubre. Es importante señalar que aquí nos interesan los primeros higos o las brevas como nosotros las conocemos. Justamente comienzan a aparecer junto con las hojas. En realidad, en ocasiones aparecen antes que las hojas. Lo que vemos aquí es un árbol lleno, con abundancia de hojas, y por lo tanto lo que espera Jesús es no solamente encontrar hojas, sino brevas. Ahora, aquí es lo que no la Biblia, pero justamente fuera de la Biblia podemos encontrar información. Lo que se sabe es que si estos pequeños higos o brevas no aparecen en ese tiempo, esto indica que el árbol, a pesar de tener muchas hojas, será estéril y nunca va a producir frutos. Otra cosa importante que debemos también tener como contexto es que en esos mandamientos que Dios le entregó al pueblo de Israel, y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio, Dios le dijo que cuando salieran a la guerra, ¿cierto?, no cortaran los árboles frutales, porque esos árboles frutales les podían servir de alimento. Por lo tanto, aquí Jesús pudiese estar también violando un mandamiento al maldecir este árbol, esta higuera, evitando que en el futuro produjera frutos. Estaba prohibido cortar un árbol que podía producir frutos. Pero lo que entendemos a raíz de esta información es que si una higuera de este tipo no tenía frutos,
era indicativo de que era un árbol estéril y por lo tanto nunca, ¿cierto?, iba a producir frutos. Y también las parábolas y la enseñanza bíblica nos hablan de aquel, ¿cierto?, de aquel hombre que fue a la viña a buscar un árbol que tuviese frutos. Y este árbol nos enseña la parábola que no daba. Esperaron 1 año, esperaron 2, esperaron 3. Y al tercer año, ¿qué se dijo? Que había que cortarlo de raíz. Porque si el árbol no da fruto, justamente está ocupando un espacio que puede ocupar otro árbol que dé fruto. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a este árbol hermoso, frondoso, lleno de hojas, tenía toda la razón para pensar que podía encontrar estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera, solamente halló hojas. La higuera, podríamos decir, en el contexto que está viviendo Jesús, le quedan pocos días de vida. El pueblo de Israel no ha reconocido realmente en su profundidad quién es Jesús, cuál es su misión. Es más, los líderes religiosos lo quieren matar. Espiritualmente Israel como nación está muerta, no produce frutos. Y quizás lo que Jesús estaba haciendo en esta acción era simplemente simbolizar en este acto a la nación de Israel, un pueblo que no producía frutos, habiendo podido haberlo hecho, dado la bendición y la presencia de Dios permanente con ellos. La noche anterior Jesús, en su visita al templo, había justamente contemplado esta situación. Y tenía en mente esto. Había visto lo que ocurría justamente alrededor del templo y dentro del templo. Una ciudad, una comunidad profundamente religiosa, porque aquí no estamos hablando de gente atea. Recuerde que en el contexto histórico, sobre todo antiguo, no es como hoy en día. La religiosidad era parte de lo cotidiano del pueblo, de una nación, ya sea el pueblo de Israel o las naciones paganas. La vida, ¿cierto?, corría, se desarrollaba en torno al templo, en torno a la religiosidad. No había esta concepción de separación que hoy día nosotros tenemos, que la religión se vive en forma privada y particular y no se comparte con nadie. De hecho, se hace énfasis en que el tema religioso no, ¿cierto?, se mezcle con ningún otro tipo de conocimiento o saber. De ahí los estados laicos, en donde lo que se debe entender es que ninguna religión tenga la preeminencia para justamente tener esa oportunidad de debatir y de influir en el ámbito social de un país. Eso es lo que se quiere entender como un país laico. Pero lo que han hecho es irse al otro extremo, es que la vida religiosa no tenga ninguna oportunidad de influir en la sociedad. Y eso es muy distinto, porque la vida religiosa es parte del ser humano, es intrínseco al ser humano. El que no cree en Dios tiene una religión, no cree en Dios, simplemente. Y cuando tratamos de eliminar justamente la creencia en Dios, simplemente lo que hacemos es que otra creencia se imponga. La higuera era un símbolo de Israel, de su religiosidad, pero en este caso una religiosidad muerta, sin vida, externa, ritualista. Y por lo tanto, cuando Jesús justamente de camino, maldice a esta higuera y llega a Jerusalén, justamente llega al templo. Y justo
en ese momento se disponía a ir allá nuevamente para hacer una de las acusaciones más graves que podemos imaginar. Él dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué habían hecho los judíos? Habían vuelto el templo en algo exclusivo solamente para ellos. Aunque habían algunas limitaciones de acceso, porque también lo que nosotros debemos entender, que el templo de Jerusalén no solamente era un espacio físico como esto, tenía muchas dependencias. Estaba el patio de las mujeres, porque las mujeres no podían entrar directamente al templo. Estaba el patio de los gentiles, y el patio de los gentiles era inmenso, era grande, y justamente era para que los gentiles, que los judíos consideraban que no eran parte del pueblo judío, pero Dios los había considerado. Y en los relatos bíblicos, en el Antiguo Testamento, justamente de donde Jesús toma estas palabras, Él justamente recuerda al pueblo de Israel que el templo, que la casa de Dios en aquella época era una casa de oración, una casa de comunión, una casa de adoración. Y no solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Mas vosotros, dice, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En qué se había transformado ese patio que era dedicado justamente para los gentiles, para que ahí llegaran y tuvieran acceso al templo y para que los judíos pudiesen compartir su fe con ellos? Se había simplemente transformado en un espacio de negociado, de comercio. Lo que en un principio había sido con buena intención, porque recuerden que de muchos lugares, de muchas naciones venían justamente gente a ese lugar. La población en semana de Pascua se triplicaba. Si en Jerusalén vivían 600.000 personas, para la Pascua esa población justamente se triplicaba. Y por lo tanto, como había gente que venía de muy lejos, no podía traer animales para sacrificarlos. Que lo que hacían, justamente llegaban al templo y había un espacio ahí donde podían comprar. Pero ¿qué pasó? Como siempre, los sacerdotes dijeron: aquí hay un negocio. Entonces muchas veces llegaba una familia humilde con su ofrenda para sacrificarla, y los sacerdotes lo miraban y le decían: este animal no reúne las condiciones. Así que, pero yo tengo uno que sí reúne las condiciones, pero te va a costar un poco más. Y el valor lo duplicaban, lo triplicaban. Y ese negocio justamente estaba circunscrito ¿a qué? A las familias poderosas, a las familias sacerdotales. Por eso cuando Jesús llega al templo se encuentra con esto y se indigna, porque le están privando a la gente justamente que conozca al verdadero Dios. Todo ese sistema se ha transformado simplemente en algo ritual, en un negocio, en un comercio. ¿Quién se hace más rico rápidamente? Por eso que no debemos perder de conexión la indignación de Jesús con lo que acaba de ocurrir hace un momento atrás, en que Jesús ante sus discípulos maldice esa higuera que no produce fruto. Jesús examinó el templo el día domingo, recuerden, en la noche. Y ahora es lunes y Él ha tomado la decisión de limpiar, de purificar ese lugar. Los mercaderes lo habían transformado justamente en un acto de comercio. En su acusación contra los líderes, el versículo 17 dice:
que Jesús volcó las mesas de los mercaderes, de los cambistas, y echó afuera a todos. Y todo el mundo le hizo caso, porque Jesús tenía autoridad, hablaba con autoridad, porque su vida justamente demostraba esa autoridad. Y dice, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, porque también ese lugar lo habían utilizado como acortar camino, desde un lugar a otro lugar. Y Jesús dijo, no, esto no es para eso. Y les enseñaba y les decía, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Jeremías capítulo 7, versículo 11. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús acusó a estos líderes. Y Jesús justamente citó el Antiguo Testamento. Porque no era primera vez que el pueblo de Israel había caído en este tipo de situaciones. Muchas veces la esclavitud de Israel era consecuencia de eso. Justamente Isaías, Jeremías profetizaban, hablaban ¿cierto?, contra el pueblo, que el pueblo se retornara, que el pueblo se arrepintiera, porque si no iba a ser destruida Jerusalén, el templo iba a ser quemado. Pero no escucharon las palabras de Isaías 700 años antes que viniera Jesús, de Jeremías 600 años antes de Jesús. Es más, en tiempos de Jeremías, del profeta Jeremías, cuando dijo estas palabras, es que el pueblo de Israel cayó cautivo bajo el imperio babilónico. Dios había condenado a la nación por sus pecados en el templo. Dios lo había dicho a través de Isaías, yo los llevaré, dice, a mi santo nombre, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No eran palabras que a Jesús se le habían ocurrido, estaba citando simplemente la historia. Citemos a Jeremías, hablando al pueblo de Israel, pocos años antes que cayeran cautivos. Y aquí dice, vosotros confiáis en palabras de mentira. En el fondo escucháis a mentirosos que no aprovechan, hurtan, matan, adulteran, juran en falso, adoran a otros dioses, adoran a dioses extraños que no conocisteis y creen después que van a venir al templo y por el hecho de estar en el templo y hacer un acto ritual, Dios los va a salvar, Dios los va a librar, porque en eso se transforma la religión. Creemos porque por el solo hecho, por el solo acto de hacer una acción, un ritual, por asistir al templo, eso es como un antídoto para el castigo de Dios. Y muchos pensamos quizás de esa manera, como que estamos pagando algo para que Dios nos dé algo. Y Dios se ofende cuando nosotros entendemos que el servicio, la adoración, la confianza en Dios se trata de eso, simplemente de actos a los cuales Dios debe devolver mediante bendiciones. Ustedes creen que hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, y después vienen y se ponen delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dicen, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Bueno, el pueblo terminó justamente siendo cautivo, porque no escuchó, porque menospreciaron a Jeremías. En aquella época, en el tiempo de Jesús, en Jerusalén, a su alrededor, recuerden que era una zona montañosa.
Había muchas cuevas y justamente los ladrones, los homicidas, utilizaban estas cuevas para esconderse. Jesús dice, esta casa que ha sido para adorar a Dios, ¿es también cueva de ladrones? Porque ustedes vienen con sus sacrificios, pero su vida me muestra algo totalmente distinto. Son hipócritas. Me buscan para matarme. Los líderes religiosos justamente estaban usando la adoración a Dios como cobertura para sus pecados. Estos líderes estaban mostrando en definitiva que eran higueras sin fruto. Por lo tanto, lo que Jesús hizo en esos actos fue castigar y denunciar la degradación de una religiosidad superficial, vana, sin sentido. Censuró, condenó el fraude y especialmente en aquel contexto la extorsión religiosa, porque era una extorsión. Si tú no compras lo que yo te ofrezco, no puedes adorar a Dios. Y eso no ha cambiado. Por eso que nosotros debemos tener cuidado en aprender la buena enseñanza, porque la adoración a Dios no se trata de extorsión, de manipulación. Y por lo tanto lo que Jesús exigió a estos líderes era una conducta honrada, una conducta consecuente. Desaprobó justamente la indiferencia que se mostraba hacia aquellos que caminaban grandes kilómetros, grandes distancias, que incluso eran como que no eran considerados del pueblo de Dios. Gentiles que habían visto que Jehová era el Dios verdadero, la religión verdadera, y llegaban justamente a adorar a Dios, pero el lugar, el espacio dedicado para ellos estaba ocupado. Y por eso la indignación del Señor. Él a través de todos estos actos demostraba que justamente Él adoraba de manera correcta a su Padre Celestial. Ese era el templo esa era la casa de su Padre. Y por lo tanto esa casa debía cumplir la función para la cual había sido levantada. Por supuesto, era lógico que una acción tan abierta, tan decidida y pública ante toda la gente, lo único que hizo, justamente no pasar desapercibido. Y lo que tramaron en ese día los líderes religiosos fue buscarlo para matarlo. Pero simplemente lo que Jesús estaba haciendo era llevar la situación donde tenía que justamente acabar. Él sabía que tenía que dar su vida. Él sabía que tenía que morir. Y por lo tanto a él la situación no lo iba a pillar desprevenido, desapercibido. Él sabía el rol y la función que tenía que cumplir. Y por lo tanto provocó en el tiempo indicado los hechos para que ocurrieran como estaba escrito. Todo el Sanedrín, todos los líderes religiosos estaban profundamente enojados con Jesús, llenos de rabia. Y dice que tenían justamente, en el versículo 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y lo buscaban para matarle. Estaban tratando de ver la manera de matarle, pero le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Cuál era lo que ellos veían? ¿En qué veían el problema? Es que había uno que el pueblo seguía y ellos no lo seguían. Y eso en ellos provocó envidia de que ellos no fueran escuchados. El temor los mantenía bajo control. Si seguimos el relato de lo que
aconteció, sabemos que la crucifixión y la muerte de Jesús simplemente reveló el corazón endurecido y no arrepentido de la mayoría del pueblo. Reveló su actividad religiosa, que era simplemente algo externo y superficial. Por cierto, era atractiva visualmente. Los sacerdotes con sus vestiduras, el templo inmenso, un coro extraordinario, la música que provocaba justamente ese sentido religioso, pero era simplemente vacío. Porque justamente los líderes lo estaban demostrando con sus hechos. Y la mayoría del pueblo también con su actitud de simplemente buscar a Jesús por el beneficio rápido e inmediato. Eran como la higuera. De lejos, hermosa, frondosa, llena de hojas, pero cuando uno se acerca, no hay fruto. Lo que el Señor le hizo justamente a esta higuera y al templo anunciaba lo que habría de ocurrir años más tarde, la caída de Israel, la caída y la destrucción de Jerusalén junto al templo. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Jesús lo profetizó, lo dijo, y así ocurrió. El templo fue destruido, la ciudad fue quemada. Ahora, si nos quedamos con el relato histórico, vamos a perder la esencia de lo que la Escritura nos quiere enseñar. Porque ahora la pregunta que debemos hacernos es para nosotros. ¿Cómo se aplica eso para nosotros? ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? ¿Somos esa higuera que cuando el Señor se acerca a nosotros va a encontrar algo de fruto? Posiblemente no sea el higo, el más grande, el más hermoso, pero por lo menos la breva. Pero lo trágico sería que el Señor se acercara a nosotros y solamente viera hojas. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Podemos nosotros confiar en nuestra actividad religiosa sin tener ningún cambio de vida que indique que Cristo es nuestro verdadero Salvador y nuestro verdadero Señor? Que indique que todo lo que hacemos es simplemente un acto de adoración verdadero, de gratitud, de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho. Que esa salvación que el Señor hizo en nosotros también se refleja en una vida santificada que crece, que amamos su palabra, que amamos sus mandamientos, que como dice su palabra, sus mandamientos no son gravosos, pesados, porque para nuestra naturaleza interior, nuestra naturaleza pecaminosa, los mandamientos del Señor son pesados, son una carga, pero para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que el Señor ha hecho una obra, son agradables. Debemos entender que el problema del hombre está en su raíz, en su interior. Y debemos asumirlo como una realidad, no escondernos. No la neguemos con una falsa apariencia, con una falsa religiosidad, creyendo que por lo que hacemos Dios nos va a oír, Dios nos va a escuchar. No se trata de lo que hacemos, sino de que asumir la realidad, la necesidad que tenemos de que Cristo sea nuestro Señor y sea nuestro Salvador. Que sea Él que cambie la realidad nuestra, porque nosotros no podemos hacerlo. Es Él que nos cambia, es Él que nos transforma. Él el que transforma ese duro corazón en un corazón de carne. Solo Cristo puede cambiar esa condición. Solo Cristo nos puede salvar.
Solo Cristo puede cambiar nuestro corazón para que ahora, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, podamos vivir una vida que le agrade a Él. Esta es una vida permanente de arrepentimiento. Y no es un arrepentimiento hipócrita, sino que entendemos que es Él el perfecto, Él el santo, pero Él el que nos puede ayudar en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en aquellos tiempos de oscuridad, que quizás como verdaderos hijos de Dios estamos viviendo tiempos de invierno, tiempos de frialdad. Pero si miramos al Señor, Él es misericordioso. Él nunca se negó a hacerle el favor a la gente. Recuerden cuando Jesús iba pasando y el ciego estaba tendido en el camino. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él es misericordioso para socorrernos en nuestras debilidades. Él, y no nosotros, es el que produce verdaderos pensamientos, verdaderas emociones, verdaderas acciones que nos lleven a vivir una vida de gozo, una vida de alegría, una vida que cuando ofende pide perdón, una vida que ora por aquel que está caído sin fuerzas, un corazón que anhela estar en su casa de oración, no para cumplir, no para ser visto por los demás, sino para alabar y agradecer a aquel que tanto, pero tanto, ha hecho bien con cada uno de nosotros. Eso es Cristo. Eso es el Señor. Esa es su bondad, su misericordia. Eso es el Evangelio. Venid a mí todos los cansados y cargados, dijo el Señor, y yo los haré descansar. Porque el pecado es una carga en nosotros. Nos aleja de Dios, nos aleja de su bondad, nos aleja de su comunión. Pero Él está pronto para escucharnos. Él es nuestro sumo sacerdote. Y dice que Él está día y noche intercediendo por nosotros. Muchas veces nosotros no nos acordamos de Él, pero Él está pendiente de nosotros, de nuestras necesidades. Por lo tanto, no estamos diciendo de que no nos congreguemos. No estamos diciendo que no cantemos, que tengamos algún tipo de acción, de alguna actividad de tipo religioso. Lo importante, como dice Santiago, que esa verdadera religión sea un acto del corazón. Y ese corazón es un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Por lo tanto, nuestras acciones suben ante la presencia de Dios como incienso, como olor agradable. Son actos de sacrificio. Ya no son animales que se sacrifican, sino que son actos de alabanza. Nuestra boca ahora se puede abrir libremente para alabar al Señor, para bendecir su nombre, para exaltar su nombre, porque Él ha sido bueno con nosotros. Esa es la verdadera religión. Ayudar a aquel que está necesitado, no para mostrarlo, no para sacarlo a relucir, sino como un acto de profundo amor por aquel que lo necesita, ya que el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y que podamos de alguna manera arrodillarnos, doblar no solamente nuestras rodillas y nuestro corazón ante la presencia del Señor y pedirle que Él nos perdone, que Él nos limpie. No esconder nuestras ofensas, nuestros pecados, sino que reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad y entender que Él solamente nos puede perdonar y Él, mediante la presencia de su Espíritu Santo, su bendita presencia, nos puede dar la fortaleza para ganar la batalla que Él nos ha llamado a obtener. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.